Vamos a ver continuando ahí con el libro de Efesios, la iglesia tiene sabiduría y revelación. Libro de Efesios, y vamos a estar viendo los versículos del 15 al 21. 15 al 21. Y sobre la sabiduría y la revelación. Aquí el apóstol Pablo hizo una oración por cada uno de nosotros. Oró el apóstol Pablo pidiendo a Dios por sabiduría y por revelación. Dice los versículos del 15 en adelante. Efesios 1 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí hay algo muy interesante, hermanos, es de que Pablo, cuando escribió la epístola a los Efesios, era un hombre que estaba encarcelado, estaba tras las rejas, prisionero, y estaba escribiendo la carta para llevársela a los Efesios, y ahí tuvo tiempo para escribir. Hay, creo que son 4 las cartas que se escribieron detrás de las rejas. Filipenses y Filemón también se escribió tras las rejas. Y Pablo aquí hace una oración, dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. No cesaba, no paraba, no dejaba de dar gracias por estos hermanos efesios. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La sabiduría y la revelación, aunque son dos cosas distintas, van juntas. La sabiduría y la revelación deben de ir juntas en cada uno de nosotros. Hay hermanos que a veces tenemos revelación, pero no tenemos sabiduría, ¿verdad? Entonces puede darse el caso en que tenemos revelación y no tenemos sabiduría. La revelación es revelar, significa correr el velo, quitar el velo, ¿verdad? Si aquí hay un velo en este pizarrón, pues nadie sabe lo que está escrito. Pero si yo hago esto, entonces vemos lo que hay ahí y lo podemos entender, ¿verdad? Entonces eso, el acto de quitar yo el velo, eso es revelar, ¿verdad? Estoy revelando algo, está dando a conocer. Y cuando abrimos la Biblia y leemos y entendemos lo que está escrito, entonces podemos decir que tenemos revelación. Gracias a Dios, gracias al hermano Pablo que oró por nosotros, gracias a cada uno de los hermanos que ora por nosotros, gracias por Dios que por medio de la oración nos puede dar revelación. Pero ¿qué pasa si yo leo la palabra de Dios y dice ahí que tengo que amar a mi prójimo, pero no lo hago? Entonces tengo revelación porque sé lo que tengo que hacer y sé lo que la Biblia dice, lo puedo interpretar, puedo enseñar a otro, pero a la hora de la hora no lo hago. Tengo revelación porque comprendo muy bien el propósito de Dios. En el libro de Efesios ese es el tema, el propósito de Dios. Lo entiendo muy bien, pero no hago, ¿verdad? A la hora de la hora no lo hago. Entonces no soy sabio, no puedo ser sabio para con otros hermanos, no puedo ser sabio para mi familia, no puedo ser sabio para mi compañero de trabajo, etcétera. Entonces tiene que ir junto las dos cosas. Sé lo que está escrito, lo entiendo muy bien y sé cómo quiere Dios que yo obre, ¿verdad? Porque ya leí yo aquí, lo entiendo, está escrito y lo entiendo muy bien.
y lo voy a poner en práctica. Entonces hay que ser sabios también para obrar lo que Dios me pide. Y la revelación, pues, viene por el Espíritu de Dios, y la sabiduría también. Son dos cosas distintas, pero están en nuestro espíritu, que el Espíritu de Dios está en nuestro espíritu. Y son cosas del Espíritu. Gracias al Espíritu Santo es que podemos entender la palabra de Dios. Si no es por el Espíritu Santo no lo entenderíamos. Y si no es por el Espíritu Santo no tuviéramos la sabiduría que podemos tener. Dice el apóstol Pablo que la iglesia debe saber tres cosas. Debe saber cuál es la esperanza a la que fuimos llamados, porque la iglesia fue llamada por Dios y la iglesia tiene una esperanza. Si no sabemos cuál es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros, pues entonces ahí donde podemos decir tacha, ¿verdad? En la mañana el hermano mencionó también de la esperanza, ¿verdad? El amor, la fe, la esperanza y el amor. Y tenemos que saber cuál es esa esperanza, las riquezas de la gloria de la herencia de Dios. La herencia, también tenemos que saber cuál es la herencia de Dios, quiénes son la herencia de Dios y la grandeza del poder de Dios. El poder de Dios que está en su espíritu, el cual operó en Cristo Jesús resucitándole de los muertos. Vamos a leer ahí el versículo 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hay que conocer los propósitos de Dios, hay que conocer la palabra de Dios, ahí es donde están sus propósitos, y eso es conocer a Dios y conocer de Dios, ¿ya? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Los ojos físicos, nosotros tenemos ojos aquí que son físicos, pero de manera espiritual, en la palabra de Dios se habla de oídos espirituales y de ojos espirituales. Como en Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿ya? Entienda lo que la palabra de Dios dice. ¿Quién puede entender lo que se dice en Apocalipsis? El que tiene el Espíritu de Dios. ¿Ya? El que tenga oídos para oír, el que tenga el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es un oído para poder oír lo que Dios nos dice aquí. El Espíritu de Dios son unos ojos que nosotros podemos entender y ver todo lo que Dios quiere de nosotros. Entonces dice lo que el apóstol Pablo, que oró pidiendo espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo Dios hace que nosotros entendamos su palabra? Alumbran los ojos de nuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Y dice en segunda de Pedro, ahí rapidito, nomás vamos a ir yo creo a uno o dos pasajes fuera de Efesios 1. Y en primera de Pedro, en segunda, perdón, de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice la palabra, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y nos describe la Biblia, la palabra de Dios, como una antorcha. ¿Ya? En los Salmos se nos dice que es una lámpara que está a nuestros pies, es una luz, un foco, una lámpara que alumbra en lugares oscuros. Así como uno puede entrar a una cueva y que está oscura la cueva y uno no puede distinguir las paredes de esa cueva, necesita uno la lámpara y prende uno la lámpara y comienza a distinguir qué hay dentro de esa cueva. Así estamos nosotros en este mundo que es la oscuridad y estamos caminando en una calle oscura que es este mundo, y el tiempo de oscuridad va a ser todo el tiempo que dure la iglesia aquí en la tierra. Van 2000 años de oscuridad, pero dice el Señor, ustedes son la luz del mundo, así como yo soy la luz y ustedes proyectan mi luz, ustedes también son luz, estamos en una oscuridad. Entonces vamos caminando en la oscuridad hasta que el día esclarezca, ¿ah? Y salga
el lucero de la mañana, el cual es Cristo. Cristo es el lucero de la mañana. Entonces dice el apóstol Pedro aquí, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que cuando Cristo venga por nosotros, viene la luz y se acabó la noche y estamos de día. Entonces, así como entramos a la cueva y distinguimos las paredes de la cueva con una lámpara, así también esta lámpara podemos alumbrarnos con ella y caminar, vivir la vida, educar a nuestros hijos, venir, trabajar en cualquier trabajo. Sabemos cómo conducirnos con nuestros patrones, nuestras familias, otras familias incrédulas, con nuestros vecinos. Sabemos cómo conducirnos para con Dios, para con los hermanos, porque tenemos una lámpara que nos instruye y podemos alumbrarnos con esta lámpara. Vamos a entender la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo nos alumbra esos ojos, nos alumbra y podemos distinguir dentro de la oscuridad todo lo que hay en esa cueva. Y dice el apóstol Pablo que Dios lo hace de esa manera. El espíritu de sabiduría y de revelación que nos ha dado, nos lo da alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es, número 1, la esperanza a que Él os ha llamado. Y hay que ver en qué consiste el llamado de Dios. El llamado de Dios tiene que ver con los versículos del 3 al 14. Dios primero nos escogió antes de la fundación del mundo, nos escogió, nos predestinó, nos adoptó, nos redimió. Para nosotros todo eso ya pasó. Nos selló, también ya pasó. Y el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida. Falta que venga por nosotros. Eso es lo que falta. De todo lo que ya sucedió, el versículo 3 al 14, ya nos eligió, ya nos predestinó, nos adoptó, nos redimió, nos selló. Nos queda un paso más, que venga por nosotros. Esa es la esperanza que tiene el cristiano. Eso es lo que se espera. Es lo único que falta, que venga por nosotros. De lo que está escrito en los versículos del 3 al 14, Efesios 1. Entonces, en eso consiste la esperanza. Y la esperanza es algo que esperamos nosotros. Todo aquel cristiano que diga que no espera a Cristo, pues no es cristiano, ¿verdad? Todas las personas que no esperan a Cristo que vengan por ellas, pues no tienen ninguna esperanza. Y la esperanza de la iglesia está en que Cristo va a venir por su iglesia. Y eso lo tenemos que saber y comprender. Dice, la esperanza a la que fue llamada, la iglesia fue llamada para ser adoptada, para presentársela ante Dios sin manchas y sin arruga delante de Él. Fue para rescatarla. Cristo murió por su iglesia, para sellarla y para llevársela con Él. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos? ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Cada uno de nosotros somos su herencia. Cada uno de nosotros somos la herencia de Dios. La iglesia misma es la herencia de Dios. Dios se va a gloriar, se va a enaltecer cuando tenga a todos sus hijos reunidos delante de Él y que Él diga, misión cumplida. Mandé a mi hijo a morir en la cruz, mandé a mi espíritu a sellar a todos ellos y fue mi hijo por ellos y me los trajo aquí. Y ya estamos juntos. Entonces cuando Dios nos tenga, cuando seamos arrebatados y estemos con el Señor para siempre, entonces Dios se va a gloriar y ahí va a decir, esta es mi gloria, lo que tengo aquí, mis hijos, así como cada uno de nosotros podemos decir que nuestros hijos y nos orgullecemos de nuestros hijos, así Dios también se va a enorgullecer de cada uno de nosotros y de toda la iglesia cuando la tenga ahí. Y dice el versículo 19, ¿y cuál?
la supereminente grandeza de su poder. El poder de Dios es muy grande. El poder de Dios no nada más es un poder creador, ¿verdad? Porque se necesitó mucho poder para crear el universo, ¿verdad? Nadie pudo haber creado el universo, solamente Dios. Y se necesitó mucho poder para resucitar a Cristo de la tumba. Nadie se puede levantar de una tumba. Eso es prácticamente imposible. Para el ser humano es imposible. Y es la máxima debilidad del ser humano, la muerte. Pero Dios venció la muerte. Y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pues ese poder de Dios que está en su espíritu, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó allá arriba, lo ascendió y lo sentó a la diestra del Padre, ese poder está en nosotros. A veces el cristiano se siente débil y se siente que no puede contra el pecado, que no puede contra la carne, que no puede contra el mundo. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí nos dice que ese gran poder de Dios está en cada uno de nosotros. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Y esto es para los que creemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Según la operación del poder de su fuerza. Tenemos que conocer no solamente la esperanza que tenemos, que es que Cristo venga por su iglesia, y que lo tenemos por un hecho que va a suceder. Y tenemos que saber que somos la herencia de Dios, y tenemos que saber también, en tercer lugar, la grandeza del poder de Dios. Y ese poder de Dios, que es el Espíritu Santo, está en cada uno de nosotros y nos mueve. Opera, así como operó en Cristo Jesús levantándolo de los muertos, debe operar en cada uno de nosotros para levantarse todos los días e ir al trabajo, para amar a su esposa o a su esposo, para amar al vecino, para amar al enemigo, para hablarle a otra persona de Cristo Jesús, para arrodillarse y orar al Señor, para leer la palabra de Dios, para vencer la televisión, para vencer el deporte, como decía el hermano, para vencer cualquier cosa. Debemos de saber que tenemos ese poder, y ese poder nos lo da el Señor, nos lo ha dado por medio de su Espíritu. Entonces, es tan poderoso esa fuerza o ese poder que nos ha dado el Señor, que podemos vencer inclusive a los demonios, ¿verdad? A Satanás y a sus secuaces. Dice el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. A Cristo Jesús le fue entregado toda la autoridad y el nombre que es sobre todo nombre. Y si Cristo Jesús está en nosotros, ¿ustedes creen que no tenemos autoridad sobre los ángeles, sobre los demonios y sobre Satanás? Cuando el apóstol Pablo mismo dice que nosotros mismos vamos a juzgar a los ángeles, ¿ya? No tenemos por qué temer a ningún demonio o al enemigo, cuando el poder del Espíritu Santo está en nosotros y cuando nosotros mismos vamos a juzgar a los ángeles. A veces hay hermanos que decimos cosas y no lo sabían, y gloria a Dios porque lo saben en ese momento, pero sí es triste pensar que hay hermanos que tienen 2, 3, 4, 5 años y nunca se les ha enseñado que el Espíritu Santo mora en ellos. Me he encontrado hermanos que ni siquiera eso han sabido, como los hermanos de Efesios, que venían y les dice Pablo en qué fueron bautizados, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Y hay hermanos así, mucho menos saben que van a juzgar a los ángeles, mucho menos saben que en un momento la iglesia va a estar sentada como juez y juzgando a los ángeles. Entonces son cosas que debemos de saber, que la iglesia
tiene. Número 1, sabiduría y revelación. No digan nunca, pues es que el hermano Pablo era Pablo y él podía ser un ejemplo para nosotros. Cuando dice imítenme a mí, así como yo a Cristo. Que cada uno de nosotros podamos decir, imítenme. ¿Verdad? Que yo le pueda decir a otro hermano, imítame a mí. ¿Verdad? Pero que diga un hermano, yo no puedo decir lo que Pablo dijo porque Pablo era Pablo. Y ya luego lo elevan a Dios. Y dicen, Pablo era Pablo y yo pues soy un pecador, como si Pablo fuera Dios. Lo que pasa es que andando en el poder del Espíritu, uno tiene toda la autoridad de decir, imítenme a mí. Pero si uno anda en el poder de la carne, pues ¿con qué cara le digo a otro hermano que me imite? ¿Verdad? Si estoy en el poder de la carne. Más bien le diría, hermano, no me imite esto. No, esto no imite de mí, por favor, y perdóname, Señor. ¿Verdad? Pero andemos siempre en el poder del Espíritu y vamos a poder decirle a cualquier hermano, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Verdad? Entonces, hermanos, el mensaje final es, la iglesia tiene revelación, porque el Espíritu Santo nos revela lo que está escrito. Sabiduría viene también en el mismo paquete del Espíritu Santo. Está en cada uno de nosotros. Seamos sabios para con los demás, seamos sabios para nuestras familias y seamos sabios para el incrédulo también, y actuemos de acuerdo a como Dios nos pide. Y sepamos que la esperanza a la que fuimos llamados es Cristo. Cristo es nuestra esperanza. En Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio o lo oculto de Dios, eso es lo que significa misterio. Dios es muy misterioso. ¿Ya? No tengan miedo cuando oigan la palabra misterios de Dios. No, pues Dios es misterioso. Claro que es misterioso porque no lo conoce toda la gente. ¿Ya? Y el misterio, lo que no conocemos de Dios, está en Cristo. Lo que no se conoce de Dios, Dios es invisible, Dios es muy poderoso, Dios es muy amoroso, Dios nadie lo ha visto a Dios. Y todo eso que no sabemos de Dios, lo podemos saber en Cristo Jesús. A Dios ya lo vieron en Cristo Jesús. ¿Ya? Dios se le pudo tocar a Dios y se le pudo palpar en Cristo Jesús. ¿Ya? A Dios ya se le escuchó en Cristo Jesús. ¿Ya? Todo lo que Cristo habló, obró, todo lo que sucedió en Cristo Jesús es Dios ahí. Cristo vino a revelar al Padre lo que estaba oculto de Dios. Cristo lo vino a dar a conocer. Entonces, y Cristo está en nosotros. Colosenses 1:27 dice que ese es el misterio entre los gentiles. Cristo en nosotros. Lo más misterioso de Dios, lo más oculto de Dios es Cristo, y Cristo está en nosotros. Entonces para nosotros ya no es un misterio Dios. Ya lo conocemos, ya sé qué quiere, ya sé cómo lo quiere, pues ya nomás me falta obedecer. ¿Ya? Entonces el paso es obedezcamos y eso es, obremos sabiamente, porque si no obedecemos a Dios, nos vamos a meter en problemas. ¿Ya? Y la grandeza del poder de Dios, es su Santo Espíritu. El poder de Dios es el Espíritu Santo. El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. Y por eso no desfallecemos. ¿Ah? Por eso es que estamos aquí, como dijo el hermano. ¿Qué es lo que nos hace venir aquí? El Espíritu de Dios nos hace venir. Si yo quiero, no vengo, porque entonces yo puedo hacer que el Espíritu de Dios no tenga fuerza en mí. Porque si yo soy más carnal, el Espíritu de Dios se detiene. Es muy sensible el Espíritu Santo en nosotros. Es muy sensible. La relación entre Dios y el cristiano es un hilito muy sensible que con cualquier desobediencia a Dios
se rompe esa relación, se rompe la comunión con Dios. Cualquier cosa que hagamos ya ofendimos a Dios. Entonces es muy sensible ese hilito. Siempre oremos al Señor y digamos, perdóname Señor, te ofendí. Nunca digamos, hoy no pequé, hoy no ofendí al Señor. Porque en cuanto digamos eso, acabamos de ofender a Dios. Porque ya le hicimos mentiroso. Entonces no digamos nunca eso, sino siempre humillémonos y digamos, perdóname Señor, y quiero tener siempre comunión contigo. Amén.